se va a ver muy mal. Te voy a pedir ahí que cierres tus ojos, por favor, y empieces a orar para que hoy puedas tener una comunión con el Padre Celestial. Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, papá, te damos gracias, Señor, por traernos aquí en un día como hoy, papá, para honrarte a ti, que eres nuestro Padre Celestial, Señor. Y te doy gracias, papá, por cada una de la vida de los papás que están hoy aquí reunidos, Señor, para que tú los bendigas y les des esas fortalezas, Señor. Sabemos que todos, Señor, pasamos por tiempos de flaquezas, pero tú, Señor, eres nuestra fortaleza hoy y siempre, Señor. Te damos gracias hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues muy bien, les voy a pedir que ahí donde están, piensen cuáles son las primeras palabras que se les vienen cuando piensan en papá. ¿Qué piensan? ¿Qué escribir? Si te pido ahí, escribe lo que piensas cuando escuchas la palabra papá. Ahí tú tenla ahí. Valentía. ¿Qué otras? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Amor. Agradecimiento. ¿Cómo? Pagar, dice aquel. Proveedor, pues sí. Es cierto, todas esas palabras. Y en algunos casos a veces no tenemos palabras, porque a veces hemos tenido padres ausentes, a veces no lo han conocido, pero bueno. ¿Qué piensa un niño, un hijo, la primera vez que dice papá? Tenemos aquí niños muy chiquitos y yo le doy gracias a Dios porque hoy de lo que más tenemos en la iglesia son niños, ¿verdad? Amén, es una bendición. ¿Qué piensa un hijo la primera vez que dice papá? Si lloro me perdonan. La verdad es que en esta prédica, para preparar esta prédica lloré tanto. Porque cuando un niño dice papá, está diciendo mi protector. Cuando un niño dice papá, él está pensando en aquel en el que confío. Mi hijo siempre me dice, te quiero mucho papá porque tú siempre me dices la verdad. Cuando un niño dice papá, dice mi amigo. Cuando un niño dice papá, él piensa el que siempre va a estar aquí. Cuando un niño chico dice papá, cuando tú dijiste papá en tu niñez, tú decías el mejor del mundo. Cuando tú le dijiste papá en tu niñez, tú te referías a tu superhéroe. Cuando tú decías papá, tú decías el que cumple sus promesas. Cuando tú le dijiste papá, tú pensabas el que nunca me va a dejar, el que nunca va a dejar a mi mamá. Cuando tú dijiste papá, tú pensabas el que no me va a dejar caer. Cuando tú decías papá, cuando tu hijo dice papá, él dice mi referencia. Cuando un niño dice papá, él dice mi refugio. Pero el niño crece y el niño va cambiando ese concepto. Algunos hombres no se merecen el título de papá. Perdónenme, me va a costar trabajo esta prédica. Perdónenme. Mucho gusto. Hoy Samuel me ve como un hombre perfecto. Pero el crecer como Rodrigo, sabrá que no soy perfecto y que nunca fui perfecto.
que tengo mis fallas, que tengo mis errores. Y yo sé que a veces son más de los que Rodrigo quisiera que yo tuviera. Te pido un perdón, hijo. Te pido perdón. Siempre que te he ofendido, te pido perdón. Y bueno, mi esposa el Día de las Madres me preguntaba, ¿qué me vas a regalar? Yo le decía, pues nada, porque no eres mi mamá, eres mi esposa. Te regalaré el Día de la Esposa, ¿verdad? Pero no el Día de la Mamá. Y ahora Paula me la regresó y me dice, pues no te regalo nada porque tú eres mi papá. Acá está don Miguel. Por eso hoy no me regaló nada, no se crean, al revés. La verdad es que han llovido regalos desde el primer día. Y el hecho de que mis hijos hoy me llamen papá, ese es mi mayor regalo, esa es mi mayor bendición. Hablamos qué es lo que representa el papá para un hijo. Es todo lo que hablamos hoy, ¿verdad? Pero hoy también muchos de ustedes son jóvenes, muchos ya no tanto. Pero hoy vamos a hablar también de qué espera Dios de nosotros como padres. ¿Qué espera Dios? Más los que tenemos hijos muy chicos. ¿Qué espera Dios de nosotros como padres? Y vámonos al primer versículo. Tenemos hoy un nuevo servidor. Damos un aplauso a Charlie, por favor. Gracias, Charlie. Que trabajó mucho para tener la presentación lista. Y vamos al primer versículo de esta mañana, que es Hebreos 13:4. Honrosos sean todos, en todos el matrimonio. Para nosotros como padres, tenemos que honrar el matrimonio. El hecho sin mancilla, no andar de ahí de tingo lilingo. Pero los fornicarios y a los adúlteros, dice la palabra que Dios los juzgará. Entonces, un padre, lo primero que tiene que hacer es honrar su matrimonio, honrar el hecho, honrar a su esposa. Amén. Nos dice 1 Timoteo 3:4. ¿Qué es lo que se espera de un padre? Que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Y esta es una palabra para ti, hombre, para ti, cabeza de familia. Tu trabajo es gobernar tu casa. Discúlpenme, mujeres, no es su chamba. No es su chamba gobernar la casa. Es chamba del padre. Y ustedes tienen que honrar a ese padre para dejarlo a él que gobierne su casa. Esa es la posición que Dios le ha dado a él y su responsabilidad. Hoy en este mundo se ha querido romper ese rol del padre. Por eso vemos familias así, familias que están patas para arriba. Por eso se llama familia disfuncional, porque no funciona bien. Es como si fuera un carro que quieres usar el volante como rueda y la rueda como volante. No hay manera, ¿no? Si quieres poner el volante, bienvenidos, pásenle, bienvenidos, vamos arrancando. Bienvenidas, esta es su casa. En esta sociedad se han invertido tanto los roles que ya no sabe qué es quién, qué debo hacer. De veras, cosas tan sencillas como Pau me tiene prohibido en la casa darle de comer a la perrita, porque no es mi responsabilidad. Hay alguien más que tiene esa responsabilidad en la casa, y cuando yo hago eso, la otra persona puede dejar de hacerlo. Y empezamos a cambiar roles. El rol de un padre es que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. No es rol de la madre. Es rol del padre tomar la autoridad, y tu rol como mujer es respetarlo a él como autoridad de la casa. Amén. Amén. Dice en sujeción con toda honestidad. Es nuestra responsabilidad como papás hacer hombres honestos. Amén. Hijos honestos.
Primera de Timoteo 3:2. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Qué importante. Apto para enseñar. Apto para enseñar. El padre tiene que ser apto para enseñar. Yo le doy gracias y gloria a Dios porque mi padre me ha enseñado tantas cosas. Y hoy los padres se alejan, trabajan, traen dinero a la casa y se olvidan de enseñar, se olvidan de educar, que de eso se encargue mi esposa que está todo el día en casa. Proverbios 19:18. Fíjense cómo debe ser un padre ante los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios que el padre corrige a su hijo mientras aún hay esperanza. Fíjate lo que dice el Señor: no te hagas cómplice de su muerte. Amén. Es nuestra responsabilidad como padres corregir a nuestros hijos. Miren, hoy está de moda, para los que tienen hijos chicos, hoy está de moda el jiu-jitsu, artes marciales mixtas en niños de 5 años. Mi esposa hace 3 días fue a una fiesta. Un niño de 5 años traía con una llave del cuello a un niño de 3 años en una fiesta. Se lo tuvieron que ir a quitar. ¿Cómo puedes llevar a tu hijo? ¿Cómo lo puedes enseñar a pelear a los 5 años? Enséñalo a amar, por Dios. En un mundo donde hay tanta violencia, no necesitamos más violencia. Es que hay que enseñar a nuestros hijos que se defiendan. No, tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a perdonar. Es que estamos viviendo en un mundo patas para arriba. Papás ausentes que no se responsabilizan de la educación de sus hijos y los mandan a que sean buenos peleadores a los 5 años. Yo me pregunto qué hubiera pasado si una mamá no hubiera visto a ese niño que estaba ahorcando a otro niño de 3 años. Por eso dice la palabra: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Y dirías, pues el que iba a matar es el otro. Sí, pero en él también habría un espíritu de muerte. Claro. Y tú serás cómplice. Claro. Tu papel como papá es corregir a tu hijo. Hay muchos papás que no les gusta, como bien dices. Dice Proverbios 13:24. Me decía un amigo, no, que mi hijo crezca, que sea libre. Dice Proverbios 13:24, no disciplinar al hijo es que no amarlo. Si tú no disciplinas a tu hijo es que no lo amas. El que ama a su hijo lo disciplina con esmero. Esa es la tarea del papá. Y se le hemos dejado a la madre también. Es que a la mamá le hemos dejado toda la chamba. Toda. Parece que nuestra única responsabilidad es traer dinero a casa. Y todo esto se ha quedado atrás. Vamos a regresar rápido para los que... Si me puede regresar hasta Hebreos 13:4. Vamos a ir súper rápido. El papá ante los ojos de Dios. El papá honra el matrimonio. Siguiente, el papá gobierna su casa. 3:4. 3:2, el marido de una sola mujer. Proverbios 19:18, el hombre corrige a su hijo. 13:24, el padre que no lo disciplina no ama a sus hijos. Ya se quedaron muy serios todos, mamás y papás. Sí, puras verdades. Luego lo mandas a la escuela ya que lo educas. Es que mira, tristemente hay una frase que siempre dicen: nadie te enseña a ser padre. Es una mentira del diablo. Es una mentira que te han envenenado. Te han envenenado la mente para creer que nadie te enseña a ser padre. Yo te voy a decir una cosa: Dios te enseña a ser padre. Amén. Dice que fuiste creado a su imagen y semejanza. Amén. Dice la palabra de Dios que estás llamado para ser rey y sacerdote.
Te dice la palabra que tú estás destinado para gobernar tu casa, para disciplinar a tus hijos, para educarlos, para darles amor. Entonces, sí te enseñan a ser padre. La bronca es que no vas a esas clases. Te las brincas. Deuteronomio 6:7. Pero es que no nos lo enseñaron. Pero a partir de hoy es mi responsabilidad enseñarte esto para que tú lo lleves a tu casa, para que tú te comportes así como padre. Dice Deuteronomio 6:7. Y la repetirás a tus hijos, está hablando de la palabra de Dios, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Papá, esa es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Repite, papás, repite ahí conmigo y levanta tu manita. Es mi responsabilidad repetirles a mis hijos la palabra de Dios, hablarle de ella estando en mi casa, estando en el camino, al acostarme y al levantarme. Es mi responsabilidad. Es tu responsabilidad, papá. No te hagas que la Virgen te habla. Es hora de que tomes tu responsabilidad. Los papás pensaron que les iba a hablar bonito hoy, ¿verdad? Yo creo. No, sí va a haber una palabra bonita. Tranquilos. También va a haber elogios. También va a haber elogios. Pero dice Proverbios 22:6 que el papá instruye ¿a quién? Al niño en su camino. Es tu responsabilidad, papá, para que cuando tu hijo esté grande no se aparte de él. Es tu responsabilidad. Amén. Se quedó cayó el palenque, dijera Vicente Fernández. Efesios 6:4, por favor. Fíjense nada más. Y ustedes, padres, no me hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. No me hagan enojar a los hijos. Hija, ¿me permite hacerte una pregunta? Pásale. Para que no vean que luego el pastor hace chanchulla y nomás lo que le conviene, dijera mi hijo Samuel. Ven, hija. Cuando tus padres, cuando tu papá te da una instrucción, cuando tu mamá te da una instrucción, te pide un favor, tú puedes distinguir cuando es un chiflazón o cuando lo hace por amor y por tu bien, entre esas dos. Porque también los papás a veces hacemos por chiflazón. Porque yo digo, porque soy tu madre, porque soy tu padre, ¿verdad? Pero hay veces cuando tú sabes que es por tu bien y que te están regañando por amor. ¿Sabes distinguir entre esas dos? Sí. ¿Verdad? Siempre, ¿verdad? Gracias, hija. Gracias. Gracias, si quieres sentarte. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible, pastor, que me dices que los instruya, que los regañe, que esté sobre de ellos y luego me dices no los hagas enojar? Es que los hijos saben. Los hijos saben cuando la instrucción es por su bien, cuando la instrucción es por amor. No sé si me doy a entender con este versículo. Esa es la diferencia y tú como papá tienes que ser muy bueno para alinear a tus hijos desde el amor, no desde tu criterio de carne. Dice, si no críenlo según la disciplina e instrucción del Señor. Aquí te dice la palabra de Dios. Yo te voy a dar la instrucción de cómo ser padre. Es que yo no tuve papá, yo no sé cómo tratar a mis hijos. Vea la palabra de Dios. Es que yo crecí en un matrimonio donde papá y mamá, no había papá y mamá, no sé cómo ser esposo. Vea la palabra de Dios. Es que estoy bien resentido con mi padre porque mi padre nos abandonó, mi papá nos dejó. Ve a la palabra de Dios. Él te va a enseñar a perdonar. Él te va a enseñar a ser buen padre. Él te va a enseñar a ser buen hijo. Amén. Colosenses 3:21. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Hoy platicábamos de las disciplinas hace un momento.
cuando tu hijo está en una disciplina, ya sea una disciplina artística, en una disciplina deportiva, ¿sí? Tú tienes que hacer que tus hijos se enamoren de esa disciplina. Tú los tienes que motivar para que lo hagan. Hay una etapa en los niños, no soy educador, ¿verdad? Bueno, de niños, yo no podría estar allá en kids, acá no tengo problema, pero niños, la educación, dicen los pedagogos, ¿sí? ¿Lo dije bien? Que la educación tiene que ser lúdica. La educación de tu hijo, la educación de tu hija tiene que ser lúdica. ¿Qué quiere decir lúdica? ¿Alguien lo sabe? A través del juego. Así es. Debe ser divertida. Se deben de divertir los hijos. Tú no los puedes traer a nalgada, plumazo y chanclazo, porque en esa etapa los niños tienen que aprender de una manera divertida. Entonces nuestra responsabilidad como papás, ¿cómo le enseñan las tablas de una manera divertida? Que él se la pase bien. ¿Sí? Por eso esto dice, no hagan enojar a tus hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Sino tenemos que hacerlo para que no se desanimen, para que no dejen la escuela, para que no dejen su deporte, para que no dejen su arte. ¿Sí? Si a la niña, al niño le gusta bailar, le gusta cantar, es nuestro papel animarlo a que desarrolle esa actividad. Es que, pastor, a mí no me enseñaron así mis papás. Pues no, tus papás no, pero tu pastor sí. Amén. Tu pastor sí. Así tienes que llevar a tus hijos. Amén. Si alguno no provee, 1 Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos, como decía Charlie, sobre todo, ¿qué? Para los de su propia casa. Usted no puede ser, ¿cómo dicen? Farol de la calle ¿Y? oscuridad de tu casa. A ver, ¿cómo, hija? Farol de la calle y oscuridad de tu casa. Usted como papá no puede ser farol de la calle y oscuridad de su casa. Usted tiene que proveer primero para los suyos, para los de su casa. Usted no ande dando por fuera, usted venga y primero dé en su casa. Primero apoye en su casa, primero sirve en su casa, primero eduque en su casa. Y ahora sí, estará listo y autorizado para andar allá afuera. Hoy también hablamos de eso. Primero lo primero, de menos a más. Primero enfóquese en su casa, papá. Fíjense nada más, dice, si alguno no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, fíjate nada más en qué nivel te pone. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Entonces usted, si no provee primero para los suyos, usted no diga que es un hijo de Dios. Así de duro. Así de dura es la palabra. Usted primero para su casa. Siempre decimos nosotros, usted barra para su casa. Amén. Están muy serios. Y las mamás ni un aplauso, ni un apoyo, ni nada. Hechos 20:35. Señores, es preciso trabajar duro. Amén. Usted no puede ser un flojonazo. ¿Cuántos años tiene, suegro? Sí. Yo digo, yo sí sé. ¿Sí, ¿le ayudo? ¿Sí? Tiene 77 años mi suegro. 77 años. ¿Y trabaja de qué día a qué día trabaja? En el campo. ¿Qué días descansa? ¿Qué días descansa, suegro? Ni un día. De lunes a lunes. ¿Y los chavos? No, todo el fin de semana libre, descansando. Ahí está, 77 años. El papá, tienes que trabajar duro. No se puede de otra. No se puede de otra. Ni modo. De sol a sol nos tocó, don Miguel, ¿verdad? Para traer bien a la señora. Ayer me platicaba mi mamá un caso que una señora de 90 y ¿cuántos años? 96 años que anda del tingo al tango. Su último viaje a Europa fue a los ¿qué? A los 84 era su cuarto viaje a Europa. 84 cuarto viaje a Europa, imagínate, anda a todo dar entera. Y el viejo ya lo aventó primero, don Miguel, ¿sí? Pero esa es nuestra chamba, cuidar de nuestra mujer. Amén. Amén. Segunda de Corintios 12:14.
Fíjense nada más. Dura la palabra, no son los hijos los que deben de ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Pero ya ves cómo te contaron, toda la historia que te contaron, te la contaron al revés. Todo te lo contaron al revés. Es que esa es la cultura, lo que cada domingo les digo, allá lo que vas a escuchar afuera es al revés. Es al revés. No son los hijos los que deben de ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Amén. Entonces los que hoy están jóvenes, a chambear. A chambear. ¿Por qué? Porque tenemos que ahorrar. Hoy tenemos que ahorrar. Amén. Oh, cada vez me quedo con menos. Elvia, cierra ley con candado, por favor, ya se me salieron 3 papás. Proverbios 27. Fíjense nada más. Justo es quien lleva una vida sin tacha. Justo es quien lleva una vida sin tacha. Y fíjate nada más. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Tienes que ser un ejemplo para tus hijos, papá. Tienes que ser un ejemplo. Es más, te la pongo peor. Seas bueno o seas malo, ya eres el ejemplo. Ya eres el ejemplo a seguir. Entonces, sé un padre sin tacha, porque tus hijos serán dichosos. Tus hijos serán dichosos. Amén. Y bueno, pues hoy quiero aprovechar la oportunidad. Para los que son, los que llegaron un poquito después de las 11, ya nos echamos nuestra buena llorada los primeros 10 minutos. Les tocó ahorita la clase para papás, pero bueno, se me hace que ahí viene la otra sesión de lloradas. Hoy quiero honrar a mi padre. Yo sé que él tuvo una infancia difícil, tuvo un padre muy estricto, y hoy lo entiendo. Su padre no tuvo papá, no tuvo una imagen paterna, ni una, porque hay niños que crecen sin un padre, pero tienen a un tío, tienen a un abuelo, tienen un primo mayor, tienen un padrino, ¿no? Hay muchos que tienen esa figura. Mi abuelo no lo tuvo. No hay una sola imagen paterna en la vida de mi abuelo Jesús. No la hubo. Y yo lo entiendo. Eso lo orilló. Él vivió extrema pobreza. Extrema pobreza. La pasó duro. La pasó difícil. Y ahora que soy pastor y me toca estar cerca de la gente, hoy entiendo que cuando una persona pasa por esas situaciones, uno se vuelve un padre muy duro, muy aprensivo. Y yo sé que mi padre tuvo esa infancia difícil de haber tenido un padre muy estricto, muy aprensivo. Muchas veces juzgué yo a mi padre por no ser más estricto conmigo. Pero no fue hasta sino muchos años después que entendí que él venía de esa familia y dijo: yo no quiero eso para mi familia. Yo no lo quiero. Por eso si tú no estudias la palabra, dice la palabra de Dios que las maldiciones de la familia te acarrean hasta 3 generaciones. ¿Por qué? Porque mi abuelo no tuvo padre. La pregunta es, si él no tuvo padre, si no tuvo una imagen de referencia, ¿quién enseñó a mi abuelo a ser padre? ¿Quién lo enseñó? Nadie. Como le dio a entender. Y entonces, ¿quién enseñó a mi padre a ser padre? Pero él no tenía una imagen. ¿Sí me explico? Cómo hay una raíz que falta, que fue extraída. Por eso tú tienes que ir a la palabra, porque ya no hay excusa. No, es que yo no tuve padre, ve a la palabra de Dios. No, es que tuve un padre muy estricto, ve a la palabra de Dios. Siempre cuando tú vas a la palabra de Dios, Él restaura lo que hay falto en ti. Todo eso que haya falta en ti, Él te lo restaura. Tú tienes que ir a la palabra de Dios. Entonces,
Por eso hoy yo quiero honrar a mi padre, porque yo sé que él, a pesar de tener un padre muy estricto, él fue un muy buen padre para mí, pero lo entendí muchos años después, porque él siempre me respetó, porque él nunca abusó de mí. Mi padre nunca abusó de mí, ni físicamente, ni verbalmente, ni mentalmente. Fue un padre súper respetuoso, súper respetuoso. Nunca me hizo un comentario de absolutamente nada, por ejemplo, de la carrera de estudiar. Nunca. Siempre me dio esa oportunidad de pensar libre, de elegir libre. Quiero honrar a mi padre porque yo siempre me he sentido amado por él. Siempre me he sentido amado por mi papá. Cuando él me regañaba, que era seguido, y entre más grande yo, más seguido, porque era tremendo. Mi papá siempre terminaba con una frase y una acción. Siempre hablaba conmigo después de que había pasado del problema, no en el momento. No sé por qué, ahora yo lo pensaría. En el momento estás furioso. En el momento quieres ahorcar a tu hijo. En el momento quieres ahorcar a tu hija. Mi padre tenía esa templanza de que pasaban 2, 3 semanas y me decía, hijito, quiero hablar contigo. Y ahí sí, dice la palabra de Dios, empezaba a llorar y el crujir de dientes, porque ya sabía la que me esperaba. Y me mandaba a llamar, pero no con ira, como una plática. Y me hacía ver mis errores. Y siempre terminaba esa enseñanza con un hijo, te amo, y me abrazaba. Porque a veces es importante que nosotros compartamos eso con nuestros hijos. Que aunque yo te regañe, como ahorita hija que pasaste, que aunque yo te regañe, sepas que te amo. Y que la corrección que estoy haciendo, te la estoy dando desde el amor. Desde el amor. Y él tenía esa templanza para venir a hablar conmigo desde la paz, no desde el conflicto, ni desde la ira. Mi papá nunca fue airado conmigo, nunca, nunca. Y yo le quiero dar gracias hoy por eso. Y pues doy gracias a Dios porque es cierto, o sea, mi papá en su vida me pegó, en su vida me golpeó. Y le doy gracias a Dios por eso. Mi papá siempre buscó darme lo mejor. Fui el primero de mis amigos que tuve Nintendo. Y tenía el Nintendo de tapete, que era el más caro. Que brincabas, saltabas. Fui el primero en tener una computadora. Mi papá me compró una computadora septiembre, octubre del 94. Y dice mi papá que tengo muy buena memoria. Pero en diciembre se vino la crisis. ¿Se acuerdan? Bueno, los de 40 y más. Por eso. En diciembre, de una noche a otra, el peso de costar $3.50 se fue a 9 y luego a 12. Es un ejemplo. Si una computadora hoy costara 20,000 pesos, mañana costaba 80. Entonces yo era el primero que tenía computadora de todos mis amigos, con CD-ROOM se llamaba, color y bocinas. No volví a ver una computadora, de verdad, no volví a ver una computadora igual o mejor que la mía en 3 años, hasta el 95, hasta el 97. Perdónenme.
Sé que me dio una educación más allá de sus propios límites económicos. Sé que se endeudó para educarme. Sé que eso de pronto lo llevó a perder casas para darle una educación a sus hijos. Siempre le preocupó mucho mi educación. A veces me caía mal, porque en esos tiempos empezaba el Messenger. Ustedes no lo conocen, pero fue el tatarabuelo del WhatsApp. Entonces le mandaba un mensaje a mi papá. Papá, no había visto que no sé qué. Y me dice, papá, se escribe con H. Y todo el tiempo me estaba corrigiendo, entonces ya evitaba escribirle porque en lugar de platicar eran puras correcciones. Pero después eso te prepara para la vida. Porque hoy ese es mi trabajo, mandar correos a directores de empresas. Mandar correos a compañeros de trabajo. Y es importante cuidar esos detalles. Hoy lo veo, Él me estaba entrenando para la vida. Te doy gracias, papá. Gracias. A los 12 años me mandó intercambio a Minnesota. Estuve viviendo en Estados Unidos un verano cuando tenía 12 años para que yo aprendiera inglés. Él me enseñó a andar en bicicleta. Él me enseñó a manejar desde que tengo 9 años, manejo estándar. Como pastor, a veces me toca entrevistarme con gente cuando damos apoyo pastoral y llegan gente de 20 y más que no sabe manejar, que no sabe nadar, que no sabe inglés. Y yo preguntaría, ¿qué están haciendo los papás? ¿Qué están haciendo los papás? ¿En qué están gastando su dinero? ¿En qué gastan su dinero? ¿En ropa? ¿En viajes? No gastan un quinto en educación para sus hijos. Un quinto. No gastan un quinto los padres de hoy en educación para sus hijos, en prepararlos para la vida. ¿Saben ustedes que esta es la primera generación que es más tonta que sus padres? Históricamente, el hijo es más inteligente que el padre. Por siglos, el hijo ha sido más inteligente que el padre. Por primera vez, los hijos de esta generación son más tontos que los padres. Pero no es culpa de ellos, es culpa de los padres. Porque no están preocupados para que sus hijos sean más inteligentes que ellos. Estamos muy preocupados por nosotros mismos, por nuestros gastos, por nuestros gustos. iPhone 27 o no sé cuál sea el último, todos los papás los traen. Y la pregunta es, ¿cuánto gastas en la educación de tu hijo? 0. ¿Y en la cheve? No, es que no hay dinero. ¿Y la cheve? Yo te veo todos los días en el bar. Cigarritos. Porque no gastan. Papás, tu responsabilidad es que tu hijo sea más inteligente que tú. Amén. Esa es tu responsabilidad. Educarlos. Invierte en tus hijos por el amor de Dios. Enséñalos a manejar, enséñalos a andar en bicicleta, enséñalos a nadar. Esa es tu responsabilidad, no de nadie más. Mi padre me preparó
para la vida y yo hoy lo honro. Te doy gracias, papá. Te doy gracias por ello. Y bueno, pues en segundo lugar quiero honrar al padre de mis hijos, que soy yo. Y a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes. Porque mira, si tú estás acá como papá, tú estás dispuesto a aprender. A pesar de nuestros errores, que son demasiados. Como papás cometemos demasiados errores. Pero si tú estás acá, es que ya vas por buen camino. Tú ya estás listo para aprender. Tú ya estás listo para superar esos errores. Y yo te pregunto a ti, papá, ¿cuál podrá ser tu mejor regalo un día como hoy? Para mí sería un honor. No mis títulos, no el dinero, sino las propiedades. Tampoco las propiedades. Sería mi mayor anhelo en la vida. Sería que mis hijos no se alejen de Dios. Porque como yo les decía, mira, con Dios es más fácil vivir. Amén. Y con Dios es más fácil morir. Amén. Tú vas a tener problemas toda la vida. Toda la vida vas a tener problemas. Y tus hijos toda la vida van a tener problemas. Toda la vida van a tener crisis. Toda la vida van a tener situaciones muy duras. Muy duras. A veces más duras de las que te han tocado a ti. La semana pasada platicamos con una pareja que perdió a su hija. Una niña muy chica. 10, 12 años. Y yo digo, qué duro ha de ser para un padre perder a tu hija, a tu hijo en un accidente, ¿no? Por lo menos mi hijo ya, gracias a Dios, ya llegó a los 22 y ahí va bien. Pero tú no sabes si a ellos les va a tocar vivir una situación de esas. ¿Qué armas les estás dando a tus hijos para afrontar esas situaciones? ¿Qué armas le estás dando a tus hijos para afrontar la muerte de algún ser cercano? ¿Qué armas le estás dando a tus hijos para superar una crisis económica? ¿Qué arma estás dándole a tus hijos para enfrentar una crisis empresarial? Esta semana vino uno de nuestros clientes más importantes, de más años, a decirnos que iba a cambiar su tecnología. La tecnología que usa la iba a cambiar por otra. Es un golpe fuerte en la empresa. Pero el Señor, yo me agarro al Señor y eso a mí me da fortaleza para saber que lo vamos a superar como compañía. Porque dice la palabra de Dios que para los que estamos en Cristo todo es para bien. Y yo me agarro a esa palabra. Entonces, ante una crisis fuerte empresarial, yo me someto a la palabra de Dios y yo le creo al Señor que dice que todas las cosas son para bien. Amén. Y entonces yo le agradezco a Dios. Amén. Pero si tu hijo mañana es un empresario y tiene una situación de crisis en la empresa, ¿dónde se va a refugiar? ¿En la parranda? ¿En el sufrimiento? ¿En la depresión? ¿En el burnout? Que ahora está muy de moda. ¿Cuántos empresarios no se suicidan ante una crisis? No pueden con la presión. Si tú ya no fuiste eso, a lo mejor tus hijos serán los que enfrenten eso. Por eso tú como padre tienes que formarlos en Dios, porque ellos van a enfrentar situaciones difíciles y no siempre vas a estar tú a su lado. Pero el Señor sí. Nuestro Padre Celestial sí, siempre. Ya para ir cerrando, ¿qué pasa cuando a uno se le ha revelado que Dios es nuestro Padre? Muchos de nosotros no tenemos una paternidad revelada. Vemos a Dios como Dios, pero no como papá. No como papito. No como, ¿se acuerdan lo que dijimos al principio? No como lo que decía un niño de su papá, mi protector,
en el que confío, en mi amigo, en el que el mundo es mejor con él, en mi superhéroe, en el que cumple sus promesas, en el que nunca me va a dejar, en el que nunca va a dejar a mi madre, que nunca va a dejar a mi familia, nunca va a dejar caer, en el que es mi referencia y es mi refugio. Cuando a ti se te revela la paternidad del Padre, se te revelan todas esas cosas en la vida. Y perdóname, pero te lo tengo que decir. No importa por cuál situación tú presentes en tu vida, tú vas a estar muy fuerte, tú vas a estar muy sólido y nada te va a vencer. Amén. Nada te va a caer. Entonces, es importante que la paternidad de Dios esté revelada. ¿Por qué? Porque cuando hay una falta de padre, cuando tú no tienes padre, hay una falta de honra. Por eso la gente no viene en las iglesias, porque no está acostumbrado a honrar. El padre da identidad, no la mamá. No la mamá. Ojo, mamás separadas, divorciadas, solteras. La mamá no da identidad. La identidad viene del padre. El padre es el que da identidad. Cuando no hay un padre en la casa, el hijo no sabe quién es. No sabes quién es. Exactamente, batalla con su carácter, batalla para encajar porque no sabe quién es. Y luego por eso hay unos que andan medios confundidos. Incluso no saben, ¿sí me explico? No saben para dónde batear, para dónde va la calle. ¿Por qué? Porque no tienen identidad. Porque no hay una figura paterna sólida. Cuando tú tienes un padre, tú tienes identidad. Tú sabes quién eres. ¿No te pasa a ti? Tú amaste a tu padre te amó. ¿Tienes identidad? Claro, tú sabes de dónde vienes. A ti no te cuentan las muelas. ¿Por qué? Porque sabes quién es tu padre. Eso pasa cuando tú tienes la paternidad de Dios. Tú ya sabes de dónde vienes. Tú ya sabes de dónde viene tu ADN. Tú ya sabes a quién perteneces. Amén. Entonces, por eso, luego los hijos que no tienen padres no honran. Por eso no vienen a la iglesia. Les cuesta mucho porque no saben honrar. Papás y mamás de hijos chicos enseñan a sus hijos a honrar a sus padres. Mira, a mí me vienen tanta gente, es que mis hijos no me honran. Y la pregunta es, ¿cuándo los educaste? Se va a oír mal. Pero aquí está Rodrigo de testigo. Yo lo obligaba a él que me diera un regalo el día del padre, cuando él era un niño. Y yo le decía, ¿y qué me vas a regalar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi regalo? Y si no me regalaba nada, lo regañaba. ¿Sí? Porque es mi trabajo enseñarlo a honrar al padre. Amén. Si tú eres mamá, enseña a tus hijos a honrar a su papá. Si tú eres papá, enseña a tus hijos a honrar a su madre, para que sean hombres de honra. Que sean hombres, mira, cuando tú enseñas a tu hijo a ser de honra, tu hijo va a ser una persona agradecida. Y es una cadena que todo conecta. Si tú no eres agradecido, no sabes honrar. Si tú no sabes honrar, no vienes a la iglesia. ¿Sí me explico? Es que todo tiene un sentido. ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque estás agradecido con Dios por lo que ha hecho contigo. Punto. Vienes a honrarlo en un día como hoy, el Día del Padre. Vienes a honrarlo. ¿A qué? A darle gracias a Él. Te vuelves un hombre, una mujer agradecida. Y eso te vuelve una mujer y un hombre de honra. Amén. Amén. Y bueno, nada más para comentarlo. Hay 3 niveles de paternidad que Dios estableció en la Biblia. Uno es el Dios Padre. Todo lo que existe fue creado por Él. Todo. Aquí no me pongan en versículos, vamos bien. Luego tenemos a nuestro Padre espiritual, a nuestro Padre natural, al que te dio la vida. Pero también hay un Padre espiritual. No me lo pongan así, voy bien. 1 Corintios 4:14 dice Pablo, fíjense lo que dice Pablo. No escribo esto para avergonzarlos.
Fíjate cómo habla Pablo como un padre. No te escribo para avergonzarte, sino para amonestarte como a hijos míos amados. Igual que mi papá. Hablo para amonestarte, hijo amado. Siguiente versículo, 1 Corintios 4:15 dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no importa cuánto tengas, no tendráis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Porque esa es mi responsabilidad de ustedes. Engendrarlos como hijos en Cristo, en el Evangelio. Educados en el Evangelio. Esa es mi responsabilidad. Y a veces aquí me ha tocado el honor. La verdad, es un honor, es un privilegio hoy engendrar a mis padres en Cristo. Enseñarlos en la palabra, llevarlos al Padre en la palabra, pero también a cada uno de ustedes. Y esa es mi responsabilidad del lado de mi paternidad espiritual hacia ustedes. Desarrollarlos, crecerlos, y no para mí, para que ustedes sepan ir al Padre siempre que lo requieran. Amén. Y bueno, para ya terminar, porque tenemos un refrigerio, y ya no los quiero dilatar más, porque sé que también tenemos compromisos con los papis allá afuera. Yo te voy a pedir, por favor, que ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a dar gracias al Señor. Si tienes una ofrenda, para hacerlo rápido, si quieres me la aviento de una vez. Si tienes una ofrenda, levanta tu mano, pónmela al Padre que siempre soñé en audio, por favor. Y te voy a pedir ahí que si tú quieres honrar al Padre con tus diezmos y con